Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Me da mucho gusto saludarlos y seguimos con el estudio de las parábolas, que ha sido muy revelador para mí y de gran edificación. La palabra siempre nos confronta para transformarnos y enseñarnos que no basta con saberla. Tenemos que saber vivir en la palabra, que es vivir en el amor de Cristo. Solo Él nos salva y transforma. Gloria a Dios. Para este estudio de las parábolas he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Comparto con ustedes mis apuntes del estudio bíblico de esta parábola. En el libro de Lucas hay tres enseñanzas que dio nuestro Señor Jesucristo, las cuales relatan acerca del gozo de Dios. Tres fiestas que ilustran el amor y preocupación de Dios por los pecadores y su gozo por su recuperación. La primera, que ya estudiamos, es acerca de un pastor que va tras su oveja dejando las 99 por rescatar a una, y al encontrarla hay una celebración debido a la alegría que produce tenerla de vuelta. La segunda trata acerca de una mujer que tenía 10 monedas, el salario de una campesina. A ella se la había perdido y al encontrarla llamó a sus amigas y vecinas para celebrar. Nuevamente vemos terminar eso en un gozo celestial. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La tercera historia, que es la que veremos hoy, trata de un hijo que está perdido. Se podría decir incluso que estaba muerto y que fue regresado a la vida por su padre. Las tres parábolas en Lucas 15 son la respuesta de Jesús a las acusaciones hechas por sus implacables adversarios, los escribas y fariseos. Ellos lo odiaban porque le desenmascaró su hipocresía legalista y a cambio lo acusaron de modo blasfemo de que era Satanás quien le confería poderes. Una manera en que trataron de desacreditar a Jesús fue atacándolo por relacionarse con las chusmas, no aceptadas en las sinagogas de la sociedad judía, los cobradores de impuestos y pecadores. Sostenían que al asociarse Jesús con personas de Satanás, según claro las veían ellos, en lugar de juntarse con personas piadosas como eran ellos, era una prueba de que él no podía venir de parte de Dios. Comencemos entonces el estudio de esta parábola, la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar,
Salió por tanto su padre y les rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta historia gira en torno a tres personajes: el hijo menor, el padre y el hijo mayor. Todos ellos actuaron dentro de una cultura cuya prioridad ética era buscar el honor y evitar la vergüenza. En síntesis apretada, contada a quienes protegían el honor y rechazaban la vergüenza, la narración invierte ese modelo estructurado por la cultura. El hijo menor parece ser el ejemplo extremo de la vergüenza debido a su rebelión contra todo lo que es correcto. A los ojos de los escribas y fariseos, el padre parece más vergonzoso al aceptar otra vez al hijo. Para todos los que entienden la historia, el hermano mayor es la muestra definitiva de vergüenza y representa a los escribas y fariseos, quienes se creían los más honorables y sin ningún tipo de vergüenza. Analicemos entonces algunos detalles. En los versículos 11 y 12 vemos que este joven hizo una sorprendente petición a su padre, diciéndole: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Los escribas y fariseos que oían esta historia se habrán sorprendido e impactado por tan descabellada exigencia. Esta era una indignante petición que un hijo le hiciera a su padre. Era irrespetuosa y expresaba una falta total de amor y gratitud hacia quien le había provisto de todo. Los escribas y fariseos la habrían considerado una conducta vergonzosa y reprensible. Que un hijo hiciera tal desprecio a su padre en esa cultura equivalía a decir que deseaba verlo muerto, ya que no tenía derecho a su parte de la herencia, que es 1/3 de los bienes, ya que su hermano era el primogénito, mientras su padre aún estuviera vivo. Las personas habrían esperado que el padre estuviera furioso con el hijo, que lo habría deshonrado y avergonzado, y que tomara las medidas disciplinarias correspondientes. En vez de eso, el padre concedió la petición del muchacho y repartió los bienes entre sus hijos. Ya a partir del versículo 13 y 14 vemos que pasó mucho tiempo para que el hijo menor diera el siguiente paso en su caminar, que no pasó mucho tiempo, para que el hijo menor diera el paso en su caminar desatinado, y juntándolo todo lo que había recibido, se fue lejos. Tal como había planeado, después de llegar a su destino, el hijo menor desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Sus malas decisiones, sumadas a la grave crisis externa provocada por la hambruna, lo llevaron a la desesperación. Era un extraño en una tierra extranjera, sin tener a dónde ir y sin nadie a quien acudir para pedirle ayuda. Estaba sin dinero, en la indigencia, sin recursos. Al buscar placer desenfrenado y un comportamiento sin restricciones alguna, terminó sufriendo y al borde de la muerte. Pero a pesar de sus terribles circunstancias, aún no estaba listo para humillarse y regresar a casa, buscar restauración y enfrentar las consecuencias de su conducta vergonzosa. Ya a partir de los versículos 16 y 17, vemos que en lugar de eso fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, increíble, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para un judío, apacentar cerdos en una nación gentil era una de las ocupaciones más degradantes que se podía imaginar. Los escritos rabínicos pronunciaban una maldición sobre los que se relacionaban con cerdos. El chico, el hijo, se vio obligado a pelearse por las algarrobas que comían los cerdos. Eran vainas de algarrobas que no son comestibles para los humanos. El comportamiento del hijo menor ejemplifica los lamentables deseos del pecador, y su difícil situación ilustra la desesperada realidad que vive. Pecar contra Dios es rebelarse contra su paternidad, desdeñar su honor y respeto, despreciar su amor y rechazar su voluntad. Los pecadores que no se arrepienten rehuyen toda responsabilidad y rendición de cuentas delante de Dios. Entonces lo deshonran. Toman las dádivas que les ha dado y las despilfarran,
en una vida de gratificación personal. Como resultado, los pecadores se encuentran espiritualmente en bancarrota, vacíos, indigentes, sin nadie que los ayude, sin nadie a quien acudir y enfrentando la muerte eterna. Solo hay una situación para aquellos que, al igual que este joven, se hallan en tal situación, la cual se da a conocer en la siguiente escena de la parábola. Ya estamos en los versículos 17 y 18. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Las acciones del hijo menor representan el tipo de arrepentimiento que puede llevar a la salvación. Él volvió en sí y se dio cuenta de que su situación era desesperada. Recordó la bondad, la compasión, la generosidad y la clemencia de su padre y confió en esas virtudes. De igual modo, nosotros, los pecadores arrepentidos, debemos hacer un balance de nuestra situación y reconocer nuestra necesidad de volvernos del pecado. Este hijo comprende que no hay a quien volverse sino al Padre, a quien ha avergonzado y deshonrado, y por fe, sin nada que ofrecer, se vuelve hacia él en busca de perdón y reconciliación en base a la gracia divina. El arrepentimiento es la parte del pecador en el proceso de ser restaurado con Dios. El llamado a los pecadores de arrepentirse está en el centro de toda evangelización bíblica, comenzando desde el Antiguo Testamento. Y vemos en la palabra de Dios, en Isaías 1, del 16 al 18, que dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento fue central en la predicación de Juan el Bautista, de Jesús y también de los apóstoles. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Después de suponer que tendría que trabajar para hacer la restitución, el hijo menor no esperaba ser recibido de nuevo e inmediatamente en el seno de la familia como un hijo, o ni siquiera como uno de los siervos de la casa. Solo esperaba que su padre estuviera dispuesto a aceptarlo como a uno de sus jornaleros. Y ya en el versículo 20, decidido llegar hasta donde su hijo, antes de que entrara a la aldea y lo recibieron las burlas del populacho, el padre literalmente corrió hacia él. Para un hombre de su posición e importancia, correr en público fue y sigue siendo algo inaudito. Aún más impactante fue lo que hizo cuando llegó hasta donde el pródigo. Se echó sobre su cuello, a pesar de la empobrecida inmundicia y los trapos que usaba, y varias veces le besó. Tal gesto de aceptación, amor, perdón y reconciliación habrían asombrado aún más a los escribas y fariseos. El Señor Jesucristo se representa a sí mismo en este Padre, aquel que dejó la gloria del cielo, vino a la tierra y cargó la vergüenza y la humillación para abrazar a pecadores arrepentidos, que llegamos a él con fe, concediéndoles perdón y reconciliación total. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Así lo vemos en el versículo, a partir del versículo 22. Entonces el Padre proporcionó una evidencia visible de su reconciliación con su hijo. Sus acciones habrían conmocionado aún más a quienes escuchaban la historia. Para ellos habría sido incomprensible que el padre le prodigara honores al hijo que lo había avergonzado y deshonrado. Ellos sabían que por derecho la túnica y el anillo se le debieron dar al hermano mayor, pero ahora, de manera increíble, su padre se los había entregado a su hermano menor. El legalismo odia la misericordia. Pero el padre había hallado a su hijo, quien muerto era y había revivido, quien se había perdido, pero ahora había sido hallado, y todos en la aldea comenzaron a regocijarse junto con él.
Y a partir de los versículos 25 hasta el 30, se habla ya del hijo mayor. Mientras tanto, el hijo mayor había estado en el campo todo el día, supervisando a los trabajadores, y no estaba al tanto del regreso de su hermano y de la posterior fiesta. Cuando vino del campo y llegó cerca de la casa, oyó música y danza. Sorprendido al descubrir que en la aldea se realizaba una amplia celebración de la que no sabía nada, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El hijo mayor no estaba al tanto de la fiesta, aunque como primogénito debió haber recaído en él la responsabilidad de planificarla. La respuesta del siervo fue: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Debería haberlo llenado de gozo porque su hermano había regresado y su padre estaba siendo apropiadamente honrado por su generosidad. En vez de eso, le indignó y le enfureció que su padre hubiera recibido definitivamente otra vez al pródigo. El hermano mayor no pudo alegrarse por la recuperación de su hermano perdido porque no le tenía amor a su padre. No entendió el inmerecido favor, el gratuito perdón y la liberación de la vergüenza causada por las acciones del ofendido, dotado con la autoridad de perdonar. En contraste con tan duro legalismo y mostrando la misma paciencia compasiva que había tenido hacia su hijo menor, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase al festejo. La acción del Padre simboliza a Dios en Jesucristo rogando que los pecadores lleguen a la salvación. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Las acciones de este hijo mayor representan a los escribas y fariseos. Estos eran legalistas hipócritas que aparentaban bondad por fuera, eligiendo injuriar y despreciar a Jesucristo, Dios encarnado, por reconciliar a pecadores a los que toda la sociedad religiosa judía habían rechazado, en vez de unirse al banquete celestial con quienes alababan a Dios por la salvación que se les había otorgado. ¿Qué es lo que se ve en esta historia? Dos tipos de pecadores: el pecador disipado, abierto, el pecador que vive en inmoralidad, que no es religioso, y el hipócrita que está en la casa, que está ahí en la propia iglesia, religioso, que superficialmente es moral, pero ambos son pecadores extremos. ¿Con quién nos identificamos más? Tú que me escuchas. ¿Somos pecadores disipados, abiertos, o nos identificamos más con el hipócrita que está dentro de la propia iglesia, pero es religioso y cuida más las apariencias que su esencia en Cristo? Que la palabra de Dios nos sirva de espejo para que nos confronte y hacer una introspección espiritual. Para arrepentirnos, debemos identificar el pecado para poder cambiar de actitud con la ayuda del Espíritu Santo. Mientras no nos dejemos confrontar por la palabra, creeremos que somos tan buenos que no necesitamos arrepentimiento ni perdón. La palabra de Dios nos restaura y nos transforma con amor, pero nos disciplina. Queremos y oramos por bendiciones de lo alto, pero no nos gusta la disciplina. Dios en su infinito amor nos corrige. Recordemos que al que Dios ama, disciplina. Hebreo 12:6. Este tema del arrepentimiento no es muy predicado en la actualidad y ha sido sustituido por el de la prosperidad basada en el enriquecimiento material. Y así se llenan las iglesias. ¿Y por qué nos cuenta Jesús esta parábola? Porque Él se regocija cuando un pecador se arrepiente y todos los ángeles santos y los santos glorificados se regocijan con Él. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Y por tanto yo te invito, si tú no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, porque necesitas entonces de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de tu primer encuentro con Jesús. Y los invito, por tanto, a que hagan conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios: y el que a mí viene no le rechazo. También dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Romanos 10:13. También dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te invito a que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Sería todo por hoy. Bendiciones de lo alto.